Hola jóvenes del cuarto año, ¿cómo están? Les saluda el profesor Ronald Antonio Guimaraes Inuma. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema sobre las drogas. Respondiendo a la pregunta, ¿soy autónomo frente al consumo de las drogas? Jóvenes, entiendan que las drogas siempre han existido. Podemos ver que ya existían en culturas del pasado, donde vemos que el hombre lo utilizó para realizar sus ritos mágicos religiosos o en algunas oportunidades lo utilizaron para curarse. Jóvenes, entiendan que las drogas es un flagelo que afecta a todo el mundo, a todas las sociedades, no discrimina a nadie, no importa si eres rico o eres pobre, eres negro o eres blanco, eres crespo o eres castaño tu cabello, ¿me entienden? Entonces, por esa razón, el día de hoy vamos a trabajar ese tema. El objetivo es analizar la importancia de la toma de decisiones como parte de tu proyecto de vida, que respondería más bien a un factor protector frente al consumo de las drogas. Jóvenes, la persona que entra a este mundo de las drogas difícil sale o en su máximo ya riesgo queda para siempre o hasta morir. Jóvenes, para empezar el tema, vamos a visitarle a Sócrates. Sócrates es un filósofo griego. Cuando él impartía sus conocimientos a sus discípulos, siempre les decía, conócete a ti mismo. ¿Y qué significa para Sócrates el conócete a ti mismo? Es una persona que se conoce a sí misma y es capaz de gobernarse por sí solo, de poner el razonamiento, o sea, el pensamiento, en el puesto del mando de su vida. Comprenderán ustedes, conócete a ti mismo, es una frase que se refiere a la importancia del autoconocimiento para el ser humano. ¿Pero qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo, es la capacidad que tiene la persona de hacer una introspección y la habilidad de conocerse como un individuo, diferenciándose del medio y de otras personas. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa ser autónomo? Bien, antes de responder a la pregunta, vamos a ver qué es la autonomía. Comprenderán ustedes que es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Se opone a la heteronomía. La autonomía es importante porque permite el buen desarrollo y desempeño de la vida del ser humano. Es la capacidad del individuo para actuar por su propia cuenta y para pensar, tomar decisiones y resolver conflictos de sus propios medios. Ahora, vamos a ver qué es ser autónomo. Es todo aquel que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su comportamiento. Es la capacidad que tiene la persona que le permite desenvolverse y tomar sus propias decisiones de manera responsable. La diferencia entre estas dos es la autonomía. La persona no depende de nadie y puede llevar a cabo sus acciones y sabe qué hacer. Y en la heteronomía, pues esa persona no puede regularse a sí misma y depende de una norma o regla para poder actuar y que fue hecha por otras personas. La palabra autonomía significa la capacidad que tienen el hombre y la mujer de dirigir su propia vida de acuerdo con su conciencia, su manera de pensar, de querer y de actuar ante los demás integrantes que conforman la sociedad. Una de las tareas principales de la adolescencia consiste en alcanzar una mayor autonomía,
Se dice que alguien es autónomo si asume las responsabilidades básicas respecto a su propia vida. Por ejemplo, cuando aprende a confiar en su forma de pensar sobre lo justo y lo injusto, así como en su esfuerzo y capacidad de cubrir sus necesidades y alcanzar sus metas. Esto tiene lugar si es la propia persona y no los demás quien representa para sí misma la principal fuente de aprobación. La autonomía tiene que ver con la autorregulación, el control y la dirección de la vida de una persona desde ella misma y no desde una autoridad externa. Se expresa a través de la capacidad del individuo para pensar por sí mismo y juzgar también por sí mismo el mundo que lo rodea. La autonomía, jóvenes, no significa que una persona viva en una isla desierta, que actúe como si no tuviera conexiones con otros seres humanos o como no necesitara de los demás. Por el contrario, jóvenes, una persona autónoma siempre toma en cuenta a los otros en sus decisiones porque piensa en su propio bienestar y también en lo colectivo y por ello tiene presente a los demás. Jóvenes, el desarrollo de la autonomía te dará mayor capacidad para argumentar sobre la base de criterios cada vez más justos y maduros, así como la capacidad de comprender las raíces de los problemas y las diferentes interpretaciones que se puedan realizar de esto. De este modo, puedes juzgar el mundo en que vives de manera mucho más compleja, como lo hacías de niño o de niña. Jóvenes, continuando con la clase, ahora vamos a abordar los rasgos que caracterizan a los adolescentes con autonomía. Podemos identificar algunos rasgos que caracterizan a aquellos jóvenes que poseen un perfil de mayor autonomía. Por ejemplo, son capaces de autorregular o dirigir por sí mismos su propia vida ética y moral. No necesitan que otros los obliguen a hacer las cosas correctamente. Usan criterios de juicios, razones y argumentos justos y solidarios aplicados a situaciones que implican un conflicto de valores. Desarrollan las capacidades de comprensión crítica de la realidad personal y social, de modo que pueden conocer y valorar el significado de las situaciones concretas. Cultivan la sensibilidad necesaria para percibir los propios sentimientos y emociones, para aceptarlos críticamente y manejarlos adecuadamente sin herir a los demás. Se detienen a pensar en las consecuencias de sus acciones, no solo para sí mismos, sino también para los demás. Fomentan las capacidades de diálogo que predisponen al acuerdo, al respeto mutuo y a la participación democrática. Jóvenes, ahora vamos a ver la toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Como pueden ver ahí en la diapositiva, esa personita tiene diferentes problemas y ante este problema él tiene que tomar decisiones. Para poder tomar una decisión, si ustedes ven la diapositiva, primeramente hay que definir cuál es el problema. Segundo, analizar el problema. Tercero, evaluar las alternativas. Siguiente, elegir las alternativas. Y por el último, aplicar la decisión. ¿Pero qué es una decisión? Es una elección consciente y racional, orientada a conseguir un objetivo que se realiza entre diversas posibilidades o alternativas. Antes de tomar una decisión, debemos tener en cuenta cuál será el resultado de escoger una de ellas. La toma de decisiones, jóvenes, es la capacidad para elegir una entre varias alternativas que se nos presentan como solución para una situación definida. Es optar por una alternativa y dejar las otras después de un proceso que te permite evaluarlas. Cada comportamiento es producto de una decisión. Algunas decisiones pueden ser más trascendentales que otras para nuestras vidas. Por ello, es importante aprender a tomar de manera correcta
y no de forma mecánica, sin medir las consecuencias o perdiendo de vista otras posibilidades. Jóvenes, es importante que la toma de decisiones frente a situaciones de oportunidad o de riesgo se haga de manera consciente. Ahora bien, ¿cómo saber si se está tomando una decisión de manera consciente? Actúas conscientemente cuando respondes a tales situaciones y no te limitas únicamente a reaccionar frente a ellas. Responder significa observar con mucha claridad y conciencia lo que está pasando en cada situación de oportunidad o de riesgo, sin dejarse llevar por la emoción del momento. Por ejemplo, cuando evalúas cuidadosamente qué hacer al terminar el colegio o cuando te detienes a pensar en las consecuencias, no solo inmediatas, de la posibilidad de consumir drogas. Reaccionar significa actuar frente a situación de riesgo u oportunidad con mucha emoción, pero con muy poca o ninguna conciencia y claridad. Por ejemplo, cuando eliges una carrera llevado solo por la ilusión, sin tomar en cuenta tus reales aptitudes e intereses vocacionales, o cuando sin meditarlo en absoluto te dejas llevar por los amigos o por tu estado emocional del momento al consumir, por ejemplo, alcohol. Como puedes ver, para poder decidir se debe tener información precisa sobre la situación. Esto te permite poder medir los pros y las contras de todas las alternativas posibles. Una vez que hayas decidido, debes asumir las consecuencias responsablemente. Recuerden, jóvenes estudiantes de cuarto de secundaria, que cuando vayan a tomar una decisión siempre deben hacerse dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino? ¿Traerá esta decisión que estoy tomando felicidad para mí y para quienes me rodean? Si la respuesta es afirmativa, se sigue adelante, se continúa. Si la respuesta es negativa, se trata de una opción que te traerá problemas, te traerá sufrimiento, te traerá dolor, no solo para usted, sino para todas las personas que te rodean, incluyendo familia y amigos. Jóvenes, entonces, evitemos escoger ese camino. Para tomar una decisión es importante que identifiques si algunos de estos factores están determinando tu elección. Debes preguntarte si eres tú el que decide o si lo haces por presión de otros. La presión negativa favorece las conductas de alto riesgo, hasta puede ser la causa de daños temporales o permanentes a la salud, incluyendo la muerte. Un ejemplo de presión negativa es exigir a un adolescente que desea pertenecer a un grupo que consuma droga para ser aceptado en el grupo, o involucrarlo en actos delictivos solo para complacer a la mayoría y demostrar que tiene valor. Jóvenes, las personas que no son autónomos, las personas que no saben tomar decisiones, son personas que están propensos a caer fácilmente en las equivocaciones, como por ejemplo en el mundo de las drogas. ¿Pero qué son las drogas? Según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que introducida en el organismo vivo por cualquier vía de administración, ya sea a través de las fosas nasales, ya sea a través de inyecciones o fumando o a través de pastillas, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central de la persona. En otras palabras, ¿qué viene a ser? Nuestro cerebro. Y además es susceptible de una dependencia, ya sea psicológica o física. Jóvenes, las drogas pueden ser consideradas legales o ilegales, como por ejemplo, las drogas legales son aceptadas por la sociedad normalmente, por ejemplo, los licores, la cerveza. Las ilegales, consideradas prohibidas, dañinas para la salud. ¿Cuáles podría ser eso? Por ejemplo, la pasta básica de cocaína. Sin embargo, joven, señorita, todos son peligrosas, razón por la que no deberías elegir consumirlas. Por ejemplo, la cocaína y el éxtasis aceleran tu corazón. Fumar daña tus pulmones, se convierte en una adicción, en ocasiones causa cáncer y puede quitarte la vida.
Los efectos de las drogas interfieren con tu vida cotidiana. La marihuana altera el pensamiento de modo de actuar y la forma de reaccionar de las personas. La droga genera adicción y dependencia. Incluso hay riesgo de muerte por sobredosis. Será muy difícil retener información, ya que alterará tu memoria, joven, usted que estás estudiando. Esta droga te va a afectar, ¿qué cosa? Tu cerebro. Por lo tanto, no vas a tener la capacidad de retener información, de pensar, de analizar, de argumentar. Te vas a volver torpe. Considera que los adultos adictos, o sea, las personas mayores que ya están en este mundo de las drogas, iniciaron su consumo a temprana edad. Hay mucha información que te puede ser útil. Puedes contar primeramente con quién, con tus maestros, segundo con tu familia, tercero con tus amigos más cercanos. Si ellos no te pueden ayudar, puedes recurrir a dónde, a las bibliotecas para buscar información sobre ese tema. ¿Me entiendes? Evita las situaciones de riesgo, sé cauteloso, actúa con moderación, piensa antes de actuar sobre las consecuencias de tus acciones. Bien, jóvenes, continuando con nuestra clase sobre drogas, ahora vamos a ver sobre los patrones de consumo. Vamos a empezar viendo el consumo experimental. El individuo desconoce los efectos de la sustancia y su consumo se realiza generalmente en el marco de un grupo que le invita a probarlo. Ahora vamos a ver el segundo, el consumo ocasional. El individuo continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque es capaz de realizar las mismas actividades sin necesidad de drogas. Conoce la acción de las drogas en su organismo y por eso las consume. Consumo habitual supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducirle a otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia que se trata, la asiduidad con la que se emplee, las características de la persona, el entorno que lo rodee. Ahora vamos a ver el abuso. La adicción se define como una enfermedad crónica del cerebro con recaídas, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas cambian al cerebro, modifican su estructura, cómo funciona. Ahora vamos a ver la dependencia en su nivel ya más alto. Es el uso compulsivo de sustancias químicas, como por ejemplo drogas o alcohol, y la incapacidad de dejar de consumirlas, a pesar de todos los problemas que lo ocasionan. Bien, jóvenes, ¿cuáles son las consecuencias que genera la droga en las personas? Consecuencias del abuso de drogas en adolescentes. Vamos a ver nosotros que genera consecuencias negativas. Las drogas pueden incluir drogadependencia. Los adolescentes que abusan de drogas corren un mayor riesgo de consumirla en una etapa posterior de su vida. ¿Qué significa eso? Si lo haces ahora, vas a hacerlo siempre. Falta de criterio. El uso de drogas en los adolescentes se asocia a la falta de criterio en las interacciones sociales y personales. Actividad sexual. El uso de las drogas se asocia a la actividad sexual de alto riesgo, el sexo no seguro y el embarazo no planeado. Trastorno de salud mental. El uso de drogas puede complicar o aumentar el riesgo de trastorno de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Conducción en estado de ebriedad. Conducir bajo el efecto de cualquier droga puede entorpecer las habilidades motoras del conductor, poniendo en peligro al conductor, a los pasajeros y a otras personas, por ejemplo en la carretera o en la calle. Cambios en el rendimiento escolar. El uso de sustancias puede resultar en una disminución de rendimiento académico. Joven y señorita del cuarto de secundaria, te pregunto, con todo lo aprendido hasta ahora sobre las drogas, ¿recibirías de alguien alguna droga para consumirlo? Yo estoy seguro que no.
Pueden ver ustedes en la diapositiva, ahí pueden ver droga, no gracias. Por favor, cuando alguien intenta meterles a este mundo, díganlo, no. Mente sano, en cuerpo sano, recuerden. Para vivir una vida libre de drogas, jóvenes, primeramente hay que tener, ¿qué cosa? Un plan de acción con objetivos claros y viendo o viviendo tu propia realidad. El consumo de drogas y el alcohol perturba a nuestra percepción, juicio, concentración y equilibrio, jóvenes, poniéndoles en peligros a nosotros mismos, a nuestros compañeros de estudios o de trabajo, hasta nuestra propia familia. Para evitar caer en este flagelo, debemos tener en cuenta los factores de apoyo. ¿Y cuáles son esos factores de apoyo? Son los personales, son los familiares y son los sociales. Vamos a ver los factores de apoyo personales. Joven, para evitar este flagelo, usted tiene que tener una alta autoestima. Comprenderán ustedes que la autoestima es el amor, es el aprecio que se tiene uno mismo. Esto significa creer en que uno se puede. Esto significa saber lo que uno vale. Desarrollar una buena conversación, una buena comunicación con las personas que nos rodean. Saber hablar y saber dialogar. Tener una seguridad afectiva, si se puede controlar sus emociones, el adolescente se siente bien y toma buenas decisiones de manera libre y autónoma. Fortalecer para afrontar los fracasos. Ustedes tienen que aprender a levantarse ante las derrotas, ante las críticas o ante los rechazos. Desarrollar una disciplina personal. ¿Qué significa eso? Que ustedes se organizan bien, se autocontrolen. Vamos ahora a ver los familiares, los factores familiares. Muchas expresiones de afecto y cariño, buena comunicación, apoyo para la solución de los problemas personales y escolares, interés por sus éxitos y problemas, se reconocen y apoyan los avances que realizan, se enseñan normas y autodisciplina. Vamos a ver los sociales ahora. Vivir en un barrio donde se consume o se vende fácilmente alcohol y drogas y se respeta la restricción de la venta de alcohol a menores de edad. Tener amigos sin adicciones. No pertenecer a una pandilla o grupo que realiza actos vandálicos. Bien, jóvenes estudiantes, la felicidad de las personas radica cuando encuentran un sentido a la vida, a su existencia, y esto tiene que ver cuando tienen una razón por qué hacerlo, y esto está relacionado con su proyecto de vida. Cuando las personas llegan a la adolescencia, es necesario que alcancen progresivamente la capacidad de escoger y decidir por su propio destino. Decidir con autonomía y determinación no es un proceso fácil de lograr. El proyecto de vida tiene la visión que el adolescente tiene de sí mismo. Por ejemplo, sus cualidades y todo lo que anhelan alcanzar tiene que ver con las metas. La visión de futuro está ligado a las vivencias y experiencias de la infancia, a las relaciones establecidas en su historia personal. Este proceso de definición es muy importante que cuenten con espacios para reflexionar sobre sí mismos, con apoyo de otras personas, en este caso los compañeros o compañeras de clase, como también tiene que ver con los padres y sus profesores. Compartir estas reflexiones con compañeros de tu misma edad es de gran utilidad porque te permite confrontarte, cuestionarte y tranquilizarte al darte cuenta de que usted no eres la única persona que está viviendo este proceso. Responder preguntas tales como ¿quién soy?, que tiene que ver con el diagnóstico personal. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué poder tengo para conducir mi vida? Estas preguntas pasan a tener un significado trascendental en la vida de los adolescentes. Es importante tener en cuenta que el proyecto de vida no
circunscribe al plano laboral o profesional, envuelve todas las dimensiones de la vida de una persona, la parte afectiva, la parte social, lo relacionado con la pareja, con la familia, la dimensión ética, la dimensión profesional o laboral. En conclusión, un proyecto de vida es un plan de lo que soy y seré, de lo que hago y haré, de lo que tengo y tendré, para así lograr mi misión, mi razón de existencia y mi felicidad. ¿Por qué es importante un proyecto de vida? Un proyecto de vida es importante en primer lugar porque está dirigido a una de las más elementales necesidades del ser humano, que tiene que ver con la autorrealización. Los proyectos de vida también contribuyen a la construcción de una identidad, puesto que una persona en gran parte dedica su tiempo a sus actos. A través de este análisis podemos determinar qué acciones son congruentes con un sentido más profundo de quiénes somos, en lugar de implicarnos erróneamente una mirada de actividades que no guardan conexión alguna con nuestros valores o necesidades. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver la importancia de la toma de decisiones en nuestras vidas. Las características propias de la adolescencia te pueden poner frente a diversas situaciones en las que debes tomar una decisión, pensando cuál es la mejor alternativa para lograr una vida satisfactoria. Por ejemplo, algunas situaciones podrían ser: ¿qué hacer al terminar el colegio? ¿Tener enamorado o enamorada? ¿Tener relaciones sexuales? ¿Consumir drogas? ¿Estudiar o trabajar? ¿Practicar deportes? ¿Pertenecer a un grupo juvenil de apoyo comunitario? Joven, señorita, ten presente que cualquier decisión que tomes tendrá repercusión en tu vida presente y futura. Asimismo, ten en cuenta que aquello que decidas debe hacerte sentir satisfecho y permitir que crezcas como persona. Recuerda que tu estilo de vida está en tus manos, que ser feliz o infeliz depende de las decisiones que tomes en cada momento de tu vida. Bien, jóvenes del cuarto de secundaria, espero que la clase de hoy sea de mucho significado en sus vidas de cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo del maestro John Caro, del profesor Ronald Guimaraes, quien les habla, de la profesora Enid, responsable de tutoría, y de toda la familia del Colegio República de Venezuela. De corazón se los digo, jóvenes, como tarea, ahí tienen ustedes la actividad que deben presentar cuando termina la clase. Recuerdan ustedes que solo me van a presentar el punto 4 que está ahí resaltado. Ya, jóvenes, hasta la próxima. Cuídense, bendiciones para ustedes.